caballeros, la editorial de la Casa de Tarsis y la Asociación Universal Virgen de la Vega agradecen su asistencia y les dan la más cordial bienvenida a este evento de presentación de la edición homenaje del libro El misterio de Belicena Vilca, de Nimrod de Rosario, y su catálogo de obras revisionistas. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la familia Pavicic por el apoyo desinteresado que ha hecho posible que estemos hoy reunidos en este hermoso ambiente. Al señor Germán Grundy, cuyo liderazgo ha hecho posible la concreción de este emprendimiento. A la señorita Melissa Grundy, creadora del proyecto Agar, Diseño y Arte, por la realización de nuestro material gráfico, catálogos, dípticos y su colaboración en el diseño de portadas. Damos la bienvenida a la señorita Silvia del Carpio, representante de la Falange Veganista de la Ciudad de La Paz, al Club del Libro Virtual, a nuestros invitados con trayectoria gnóstica, a los representantes de las diversas universidades de Cochabamba, a los medios de comunicación y a todos ustedes que hoy nos acompañan. Brilla el sol de septiembre radiante. Felicidades Cochabamba en su 201 aniversario. A continuación, vamos a dar una breve relación de la historia de la editorial de la Casa de Tarsis. La editorial de la Casa de Tarsis es un grupo aficionado a la lectura que tiene por misión editar, producir y difundir obras de revisionismo histórico, cultural y político, como alternativa para fomentar la restauración de valores en el colectivo social. A su vez, busca contribuir al desarrollo cultural dando un aporte a la sociedad mediante la impresión de obras literarias de producción nacional, con la visión de incentivar a la lectura y a la formación intelectual de nuestros estudiantes, profesores y docentes. La editorial de la Casa de Tarsis nace como respuesta a la necesidad de los autores de publicar sus obras con bajo presupuesto, considerando el gran esfuerzo que implica la redacción, revisión y edición de una obra literaria y la dificultad para publicarla. A diferencia de muchas editoriales e imprentas, el trabajo que realiza esta editorial es de manufactura artesanal, que tiene la particularidad de permitir la impresión de libros desde un solo ejemplar. Esto para que las personas que deseen imprimir sus propias obras tengan la posibilidad de contar con una edición limitada, quedando así liberados de la obligación de realizar un tiraje al por mayor. Gracias a la iniciativa y esfuerzo del director general de la editorial, el señor René Galani Antesana, tenemos el privilegio de poner en consideración del público nuestro primer catálogo. Señoras y señores, continuamos con la participación del licenciado Ramiro Zapata Barrientos, distinguido docente y profesional de nuestro medio. Muchas gracias. Buenas noches a todos los distinguidos invitados a la presentación de libros de la editorial de la Casa de Tarsis.
Deseamos agradecer también a la familia Pavicic por su gentileza para este magno acto y a los medios de comunicación que hoy nos visitan, así como también a todos nuestros invitados. El Club del Libro, Eduardo, gracias por tu proactividad, muy amable, y también a los alumnos de la Universidad Católica de las materias de dirección y liderazgo que están acá presentes, y a los amigos, gracias por su asistencia. La historia es la química más letal creada por el hombre. Sea cual fuere nuestro comportamiento, todos tenemos una cosa en común: la obligación de buscar nuestro propio camino en el laberinto, y sea el sendero más justo y noble en unos tiempos que, como decía el poeta, están cambiando. En la búsqueda de dinero, salud, felicidad y paz interior, nos encontramos hoy con el tema del revisionismo histórico. Por lo tanto, ¿qué es el revisionismo histórico? El revisionismo histórico es el estudio y reinterpretación de la historia. Tiene un uso académico legítimo y otro peyorativo. Su uso académico se refiere a la reinterpretación de hechos históricos a la luz de nuevos datos, o nuevos análisis más precisos o menos sesgados de datos conocidos. Su uso peyorativo se refiere a la manipulación de la historia con fines políticos, prescindiendo del método científico y la revisión por pares, y por ello en este caso se considera una práctica pseudocientífica. El revisionismo presupone que entre los historiadores o el público general existe una forma generalmente aceptada de entender un acontecimiento o un proceso histórico y que hay razones para ponerla en duda. Esas razones pueden ser de distinto tipo: la puesta en valor de nuevos documentos en cambio de paradigma historiográfico, o también el cambio de los valores desde los que se observa el pasado. En los casos de revisionismo no académico o pseudocientífico, suele acusarse a quien lo practica de dedicarse al uso político de la historia y de no respetar la neutralidad y el espíritu crítico en la relación con las fuentes considerados básicos en el trabajo del historiador. Por lo tanto, tenemos algunas corrientes principales de revisionismo histórico. En la Argentina, por ejemplo, el revisionismo histórico, muchas veces actuando como sostén intelectual del peronismo, se centró en la reivindicación de la figura de Juan Manuel de Rosas y otros caudillos, enfrentándose con la historiografía oficial fundada sobre la obra de Bartolomé Mitre. Esta corriente es también muy crítica en la posición argentina durante la Guerra de la Triple Alianza. Entre los historiadores revisionistas se destacan José María Rosa, Manuel Gálvez, Raúl Scalabrini, Cortiz, Melquiades Peña, Rodolfo Puigros, Abelardo Ramos, Fermín Chávez, Norberto Galasso, etc. En España, durante la década de los 60, el pasado siglo, se empezó a cuestionar la interpretación oficial sobre la Guerra Civil Española, la guerra como cruzada y la sublevación como alzamiento nacional. Y la década de 1930 empezó a ser tratada como objeto de la historia y no de la propaganda política. Durante la transición, la concepción de la guerra civil como producto de una rebelión militar contra el régimen democrático legítimo de la Segunda República se convirtió en una versión consensuada, que a su vez sería puesta en cuestión por escritores revisionistas a finales de los años 90. En Estados Unidos, otros casos de revisionismo histórico son los grupos afrocentristas norteamericanos, con teorías como un Egipto clásico de raza negra, implicando que la cultura europea tiene su origen en profundas raíces africanas. En México se considera revisionista Salvador Borrego, cuyas obras, por ejemplo, Derrota Mundial, América Peligra e Infiltración Mundial, han recibido fuertes críticas por su presunto antisemitismo, debido a que coloca a los capitales de ideología judía internacional como los causantes de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, durante el gobierno de Stalin, se produjeron diferentes movimientos revisionistas para ignorar o minimizar hechos desagradables del pasado en diferentes actos de propaganda. Y tenemos la negación del Holocausto. El negacionismo del Holocausto, surgido prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuestiona la realidad acerca del exterminio judío. Actualmente esta corriente es considerada un crimen en varios países, entre ellos Alemania, Francia, Canadá, Austria e Israel.
La calidad de las novedades literarias que inundan las estanterías transforma esta consideración sombría en un ditirambo, es decir, están demasiado pasadas de tono y demasiado alabadas, digamos. Por lo tanto, entramos a la parte final de mi presentación haciendo algunas preguntas y que cada quien en su caminar podrá ir contestando. Se ha establecido que la fórmula mágica para solucionar todos nuestros problemas es la competencia. ¿Qué haremos al respecto? ¿Cómo viviremos, pues, como dice el escritor americano cristiano Francis Schaeffer, al contemplar la ingente cantidad de desaciertos cometidos por la falta de sentido común, la manipulación, la desinformación, la falta de fijación de objetivos, la ignorancia forzada y planificada en algunas naciones? Y sigo con algunas preguntas. ¿Cuál ha de ser nuestro verdadero objetivo en la vida? ¿La negación de los problemas es uno de nuestros principales problemas? ¿Requeriremos serenidad, coraje y sabiduría? La ideología de la pasividad, el amoldamiento, la abdicación han impregnado toda la cultura humana. Por lo tanto, todo cambio oculta una permanencia. ¿Quién se pierde a sí mismo lo ha perdido todo? La verdad nos hará libres. La editorial Casa de Tarsis se complace en presentar las obras que hoy serán puestas a vuestra disposición y muchas gracias. Gracias, licenciado. Continuando con nuestro programa, tenemos la intervención del licenciado Pablo Santa Cruz, vicepresidente de la Asociación Universal Virgen de la Vega y autor de las obras Veganismo, Metaética y Manifiesto Veganista, que figuran en nuestro catálogo. Invitamos al licenciado Pablo Santa Cruz al podio. Muchas gracias. Muy buenas noches, damas, caballeros, señoras, señores, amigos, familia. En principio, queremos reiterar nuestros más profundos agradecimientos al Grupo Empresarial Pavisic por todo el apoyo que nos han dado para concretar esta presentación. Muchas gracias por la amabilidad, la gentileza y la amistad que nos han brindado en palabra y hecho. Antes de comenzar, es pertinente hacer una reflexión. Cuando el río suena, es porque piedras trae. Pues bien, esa piedra de escándalo es la verdad. Y todos aquellos que han tenido el valor de expresarla, sin excepciones, han sido objeto del hazmerreír y del escarnio, en todos los tiempos. Pero la verdad libera, y al final, aquellos perseguidos, humillados, abrumados, por haber tenido el valor de expresarla a sus afines, por honor, por gentileza, se han convertido para la posteridad en un referente capaz de vencer el tiempo y recordarnos que al final solo queda la lealtad y el honor que hemos sentido en esta vida. Mi madre me decía: solo quien tiene el valor de sostener una verdad ama realmente. Desconfía de los que te dicen siempre lo que quieres oír. Yo, en cambio, siempre te diré la verdad, aunque sea dura. Salvador Borrego Escalante. Esta entrega de la obra de Salvador Borrego Escalante constituye una edición de homenaje, conmemorativa a uno de los libros revisionistas más importantes de todos los tiempos, Derrota Mundial, y su extraordinaria secuela,
infiltración mundial. Son ediciones de lujo, con imágenes a color, mapas de las campañas militares, imágenes seleccionadas y actualizadas para realzar el relato más completo e integral que se haya realizado sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay que destacar que las ediciones de estos libros son inconseguibles hoy en día, salvo alguna que otra librería selecta especializada o bibliotecas privadas. La web ha posibilitado el acceso a los pocos sitios virtuales que ofrecen algunos libros de Salvador Borrego. Sin embargo, el problema radica en el total desconocimiento de tan gran investigador latinoamericano y su obra, especialmente en Bolivia. Es increíble que un libro de semejante calidad y tan importantes contenidos, con más de 20 ediciones y un tiraje de miles de ejemplares, no se conozca. Es claro que el sistema ha impedido su difusión para evitar que la lucidez y el esclarecimiento político que expresa llegue a un gran sector de la sociedad, pues pone en evidencia intereses políticos y sociales que sostienen los grupos de poder que orquestaron la guerra más grande que ha conocido la humanidad. De hecho, una de las razones que nos movió a realizar esta edición, primeramente digitalizando los libros originales, es que en la red circulan ediciones distorsionadas para confundir a miles de seguidores y conocedores que buscan asiduamente estas obras. Salvador Borrego expone los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Nos lleva a través de la historia del marxismo, la irrupción del bolchevismo y la revolución mundial pregonada por sus mentores, la respuesta de Occidente, el surgimiento de los fascismos y los nacionalismos, el poder ejercido desde las grandes transnacionales, la banca internacional y la propaganda detrás de la conspiración urdida para levantar a 134 naciones en contra de Alemania, en y en defensa del comunismo. Las obras muestran fehacientemente que no fueron el odio racial ni el afán de dominación las causas de esta terrible contienda, argumentos sostenidos por la propaganda y la educación dirigida, sino el factor económico, el poder de la banca internacional, que se vio amenazado por la irrupción del nacionalsocialismo y su peculiar manera de manejar un sistema monetario respaldado por el trabajo y no por el patrono. En este libro, avalado por una exhaustiva investigación de alrededor de 500 obras especializadas y más de 5.000 recortes de periódicos y revistas, el autor nos lleva por un viaje extraordinario a los escenarios de las grandes campañas militares de la Segunda Guerra Mundial. El lector podrá vivir el dramatismo de las acciones bélicas, narradas con extraordinaria lucidez y realismo. Aporta conclusiones estratégicas, destaca las virtudes marciales y el valor de los beligerantes, que demuestran su gran formación castrense y filosófica. Salvador Borrego nos advierte del peligro que se cierne sobre todas las naciones del mundo al someter su soberanía bajo el poder global del supra o supracapitalismo. Es una obra colosal, digna de un hijo de nuestra América, de un patriota, de un hombre lleno de voluntad y espíritu, que con su legado nos ha dado un ejemplo a seguir. Jürgen Graf, el Holocausto bajo la lupa. El autor Jürgen Graf ha sido amenazado
estigmatizado, satanizado y perseguido por atreverse a cuestionar, según su libro, la impostura de una mentira, el Holocausto. La información de este libro denuncia la manipulación que la propaganda aliada ha ejercido arbitrariamente sobre el tema, virtiendo un montón de argumentos falaces que se aprovechan de la reacción emocional del público para mantener una imagen grotesca y denigrante de una nación. Este libro, de una manera amena, lógica, razonable, pone en evidencia todo aquello que ha sido pasado por alto por cuantos han tratado de hacer del Holocausto una verdad histórica y un seguro trampolín hacia la fama y el éxito. El informe Luchter, las obras de Robert Forison, Arthur Butz, Paul Racinier, David Irving, revisadas a la luz de los argumentos expuestos por este hábil investigador suizo, invitan al lector a reflexionar sobre la veracidad de la versión oficial. Por este autor sabemos ahora que se han producido serios debates públicos entre exterministas y revisionistas, que la cultura ha cubierto con el manto del silencio y que terminaron por prohibirse, dado que los revisionistas siempre terminan apabullando a sus oponentes, con el peso de la evidencia acumulada por años de trabajos de investigación y búsqueda de la verdad histórica, sin tinte racial, político o moral. Como bien expresa el autor, que este libro sirva para demostrar la necesidad imperiosa de un cambio de paradigma en todas las sociedades de Occidente. Pero, para que eso suceda, debemos tener el valor de aceptar los errores y demostrar que aún podemos mirar de frente al más terrible enemigo de la humanidad, la mentira. Por la senda de Lucifer, compendio gnóstico. La editorial de la Casa de Tarsis presenta este compendio gnóstico, único en su género, cuyos contenidos han sido extractados de materiales selectos. El Evangelio cátaro del pseudo Juan, de los Evangelios apócrifos de la biblioteca privada de Jorge Luis Borges, y el Evangelio de Judas, un comentario especializado editado en una edición especial de la revista National Geographic, así como fragmentos del Evangelio en cuestión comentados por el español Ignacio Ondargay. Es una versión de bolsillo que sorprenderá a los lectores más exigentes, ya que llenará un vacío cultural en cuanto a los fundamentos gnósticos que sostuvieron grandes movimientos heréticos, perseguidos con extrema crueldad y sobre cuyos principios metafísicos y filosóficos se echan un manto de confusión y ocultamiento. Este compendio es un tributo a los occitanos, los cátaros y albigenses, que nos legaron una gesta de honorizante, cuya persecución y exterminio inició la era del oscurantismo en Europa. Robert Campbell. La aparición de Jesús, o el secreto mortal de los templarios, y Saulo, el hombre que creó a Jesucristo, conmocionaron el mundo esotérico por el cambio radical de postura propuesto por el autor de estos extraordinarios libros, Robert Ambler, destacado miembro de la Academia Nacional Francesa de Historia y de la Academia de Ciencias de Roma, Italia. Fue gran maestre de diversas órdenes masónicas y círculos iniciáticos, y autor de 45 obras entre 1936 y 1985. Gracias al trabajo de este gran erudito, historiadores, sociólogos, antropólogos, filósofos
así como gnósticos, teósofos, rosacruces, teólogos y estudiosos del cristianismo, pudieron acceder a las fuentes primigenias de esta religión, a la luz de un gran trabajo de revisionismo basado en pruebas documentales casi desconocidas, fuera del ámbito de exegetas, expertos y coleccionistas. Realizó un descomunal trabajo de análisis y contrastación de textos antiguos, manuscritos de los evangelios, dataciones cronológicas, investigaciones filológicas, encontrando anomalías y contradicciones, en cartas y documentos canónicos de los padres del cristianismo: Orígenes, Tertuliano, Eusebio de Cesarea, San Jerónimo, Atanasio de Alejandría, Juan Crisóstomo, y también eruditos modernos de la talla de Daniel Rox. Anne Boleyn señala estas anomalías y contradicciones en los mismos evangelios, tanto sinópticos como apócrifos, poniendo en evidencia la censura, la adulteración que sufrieron historiadores antiguos como Herodoto, Suetonio, Tácito, Flavio Josefo, por mano de monjes copistas en la Edad Media, con el señalado fin de fabricar una historia oficial que coincida con el dogma cristiano establecido por el voto de 218 obispos a favor y 4 en contra en el Concilio de Nicea. La tesis de Anne Boleyn demuestra la existencia de un Jesús histórico y de un Jesús bíblico. Sin embargo, debemos aclarar ahora, para no herir la sensibilidad del creyente, que el aporte de la obra de Anne Boleyn consiste no en atacar al cristianismo, sino en mostrarnos una realidad de aquella época, plagada de valores, lucha, conspiración, amor, odio, traición, guerra e ideales que marcaron el devenir histórico, afectando nuestro contexto actual. Sergei P. Melgurov. La humanidad no ha sufrido mayor holocausto que el causado por el marxismo en Rusia, China, el Tíbet, Norcorea, Vietnam, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Argelia, España, el Congo, Sierra Leona, por solo citar los más conocidos. El demógrafo ruso Kuganov calculó que hasta 1986 el comunismo había causado la muerte de 66 millones de personas, tan solo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una estimación ligeramente menor fue confesada oficialmente después de la perestroika y el glasnost. Los más conservadores datos sobre el número de muertos causados por el comunismo en el mundo hablan de 116 millones. ¿Y qué dicen de todo esto los medios mundiales e internacionales? Sencillamente nada. Ni películas, ni telenovelas, ni libros, ni museos, ni conmemoraciones. La editorial tiene el alto honor de presentar en su catálogo a este valeroso activista ruso, Sergei P. Melgurov. Luchó como contrarrevolucionario desde 1917. Manejó una imprenta que en 3 años publicó más de 500 obras revisionistas. Encarcelado y torturado, no se lo ejecutó gracias al reconocimiento que gozaba entre la población rusa. Fue exiliado y se marchó a Occidente, donde continuó con su labor antimarxista, denunciando los horrores del Gulag, Dirección General de Campos de Concentración. Libro crudo y descarnado, cargado con documentación ocular inédita y muy difícil de obtener en la actualidad, sobre las matanzas perpetradas y ejecutadas
con un salvajismo sin paralelo por la policía política más sanguinaria de la historia, la checa, luego renombrada como NKVD, en la sovietización de 11 naciones asiáticas de mayoría musulmana, a las que luego se sumaron los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Más tarde, media Polonia, a principios de la Segunda Guerra Mundial, y media Europa después de finalizada. Es tal el grado de desconocimiento en Occidente sobre esta masacre y sus móviles políticos y sus autores, que hoy ni siquiera son objeto de estudio en colegios y universidades. Sin embargo, la verdad está comenzando a emerger. La película polaca Katyn es una prueba palpable de que los pueblos están comenzando a comprender la necesidad de restablecer la verdad histórica. En Nuremberg se juzgó y condenó a los alemanes por esta matanza. Ahora sabemos que la URSS tiene la responsabilidad por este crimen. Falta mucho por hacer para descubrir el manto del engaño terrible que ha sufrido Occidente. Aún no es tarde, pero debemos actuar rápidamente, pues quien ha vivido demasiado tiempo cerrando los ojos a la verdad, se vuelve débil para soportar la mirada del gran engañador. P.H. Koch, la historia oculta del mundo. P.H. Koch nació en Hamburgo en 1953. Es doctor en humanidades, historia y ciencias sociales, así como reputado especialista en dinámica de grupos y organización de sociedades. Actualmente reside en Viena. La historia oculta del mundo es uno de los pocos libros revisionistas que tiene cierta difusión. Y eso constituye un mérito del autor, que con pinzas saca a relucir temas harto controversiales y delicados. Muestra con ejemplos coloquiales fundados en argumentos sólidos la tosudez y la ofuscación de nuestra sociedad consumista, materialista, que acepta sin reflexión la versión de los hechos históricos difundidas por el sistema a través de la cultura. Revistas, teleseries, libros y películas. Propone que las pruebas para demostrar la cara oculta de la historia están a nuestro alcance, pero se han tornado invisibles por el cambio de etiqueta que han sufrido de manos de investigadores y científicos, que por ganar reputación, fama, prestigio, avalan la versión oficial, conveniente al establishment imperante. Destaca el síntoma de malestar en la sociedad que provoca el constante bombardeo mediático de mentiras, falsedades, a la que es sometida. Critica la censura y el descrédito que han sufrido investigadores españoles por aportar pruebas contundentes sobre el origen de la humanidad. Asimismo, ofrece un importante informe sobre la injerencia que a todo nivel y en todos los ámbitos, político, social y económico, ejercen enormes corporaciones financieras que controlan el flujo de dinero, convirtiéndose así en una instancia transnacional, en un gobierno mundial, con mayor poder que los estados nacionales y las mismas organizaciones multilaterales. Propone que son las sociedades secretas las que determinan la variable del hecho histórico y cultural. La humanidad tan solo sería una ficha más en el entramado tablero donde dos poderosas facciones con diferencias irreconciliables desplegarían sus estrategias por el control del mundo desde hace milenios. Robert Graves, Mitos hebreos. Escritor, editor y erudito británico. Fue combatiente de primera línea en la Gran Guerra. Herido 2 veces y repatriado, incursionó en la poesía, inspirándose en la fuente ancestral de los bardos
es decir, de los trovadores anglosajones y celtas. Es en esta instancia que la importancia de los mitos cobra un sentido relevante para el autor, porque un hecho conmocionante se convierte en historia, luego en leyenda, y la leyenda, transmitida a través de las generaciones, se convierte en un mito. Por tanto, un mito no es una creencia de carácter imaginario, inventada caprichosamente para explicar el origen del universo o del hombre. Un mito tiene su origen en un hecho real, registrado para la posteridad en la memoria colectiva de un pueblo. Robert Graves es quizás uno de los más importantes estudiosos de la mitología universal. Sus obras, mitos griegos unidos, la diosa blanca, el Beliocino de oro, Yo Claudio, la guerra de Troya, la hija de Homero, son una muestra de su tremenda erudición. La editorial de la Casa de Tarsis tiene el privilegio de presentar en este catálogo selecto Mitos Hebreos, un libro muy difícil de conseguir, aún en librerías, inclusive especializadas en temas esotéricos, por la poca difusión que ha tenido, pese a ser un libro extraordinario, editado por el autor en estrecha colaboración con Rafael Patay, destacado talmudista, experto en tradiciones rabínicas e historia judías. Gracias a este trabajo en equipo, se pudo rescatar parte de la mitología hebrea. Este trabajo es relevante ya que los mitos hebreos son parte del inconsciente colectivo de Occidente. La importancia de conocer el mito original de la serpiente y el Edén, de Adán y Eva, de Lilith, de los Nefilim o ángeles caídos, de los gigantes, de Caín y Abel, de Enoch, de Abraham, de Noé, del diluvio, de la torre de Babel, etc., radica en que la tradición rabínica ha mantenido intactos muchos de ellos, algunos de los cuales no figuran en el Antiguo Testamento. El hombre y la mujer occidentales están predispuestos a actualizar los tipos psicológicos que inducen los mitos, ya que un mito encierra un modelo de conducta que se convierte en instrumento de control psicosocial, como es el conflicto arquetípico de Caín y Abel, del espíritu contra el alma, conflicto que cíclicamente se manifiesta en el mundo con violencia irrefrenable. José María Rao Aragón, La religión prohibida. El argentino José María Rao Aragón es considerado el más importante divulgador de la gnosis primordial. Con La religión prohibida, el autor pone en consideración del público la otra cara de la gnosis, rompiendo el paradigma de que las religiones oficialmente aceptadas son la única forma de acceder a realidades metafísicas. Este libro, único en su género, propone a los buscadores de la verdad embarcarse en un revisionismo gnóstico que consiste en el análisis reflexivo de los símbolos sagrados a la luz de la tradición primordial. El autor considera un grave error de las religiones atribuir un valor ético-moral al símbolo sagrado a priori de una seria consideración sobre su origen filológico y sémico, que es fundamental para su correcta comprensión. La verdad solo puede ser extraída de una tradición intacta, primordial, no de una postura moralista propia del dogmatismo, en desmedro del conocimiento. Pero ¿dónde encontrar la fuente original de esta gnosis primordial? Es en Alejandría donde se produce el contacto entre la tradición politeísta de Occidente y el monoteísmo oriental. El conflicto resultante desemboca en la destrucción de la biblioteca de Alejandría, que marcará una época de persecuciones contra los gnósticos sofitas,
los mitraístas y maniqueos, luego cátaros, bogomilos y gibelinos en la Edad Media. Todos fueron sistemáticamente combatidos, perseguidos y proscriptos por las religiones monoteístas, pasando a la clandestinidad y el secreto. Desde entonces, la gnosis primordial es una fuente prohibida, perseguida y estigmatizada, porque sus revelaciones ponen en entredicho un paradigma intocable para el sistema. Es un libro duro, pero honesto, valiente, porque nos sugiere reconsiderar nuestras creencias más íntimas. ¿Es este un mundo imperfecto, creado por un Dios imperfecto? ¿Somos seres espirituales, prisioneros en su mundo? Veganismo y metaética. Todo revisionismo es parte sustantiva de una estrategia de liberación. Pero es la acción la parte orgánica o adjetiva que la hace funcionar, es decir, operativa. La editorial de la Casa de Tarsis presenta esta tríada de libros: Veganismo, el acto estratégico; Metaética y Manifiesto veganista. Juntos expresan una idea de liberación y la posibilidad de una estrategia psicosocial. Toda esta decadencia que nos aqueja, la caída de la patria, de la familia, del orden social, esta deserción a través del universo, la tolerancia pasiva de las lacras sociales, el materialismo, son enfermedades psicosociales. Hasta ahora, poco hemos podido hacer para paliarlas, ya que la causa de estas psicopatologías colectivas permanece latente. Veganismo, el acto estratégico, viene a ser un fundamento sustantivo que opera desentrañando el fondo mismo del problema, la causa de la enfermedad social. Expone los símbolos de transformación de una estrategia de liberación a la luz del revisionismo histórico, gnóstico y cultural. Propone una nueva forma de accionar nuestro derecho político a través de la restauración de un significado integrado del honor. La metaética y el manifiesto veganista son la parte adjetiva de la estrategia. La causa de la psicopatología social es un resorte psicológico que nos vuelve vulnerables a las influencias culturales, haciendo que nuestro referente de sentido de valor ético se torne inconsciente. La metaética procura retornarnos a la conciencia mediante un sistema de recuperación. Explica con la mayor sencillez posible el funcionamiento de la estructura psicológica del sujeto individual y colectivo ante los fenómenos morales, históricos y sociales, proponiendo un modo de reacción extrapsicológico, es decir, metaético. El manifiesto veganista demuestra la funcionalidad táctica, exponiendo claramente un modelo a seguir, proponiendo un modo de vida, dirigido a proyectar los rasgos extrapsicológicos en las macroestructuras sociales. Un hombre o mujer que está dispuesto a dar la cara por su ideal inspira la reminiscencia de un recuerdo, activa una memoria de sentido que portamos en la sangre. Hubo un tiempo en que fuimos hombres y mujeres de honor, un pasado grandioso, legado milenario y ancestral, lo reafirmo. Ha llegado el momento justo de volver a sentir, de volver a sentirlo y expresarlo con todo nuestro espíritu. Es el deseo de la editorial de la Casa de Tarsis. El misterio de Belisa Navica, de Nimrod de Rosario. La obra estrella de nuestra presentación. Es la parte culminante de este acto.
Luis Felipe Moyano, conocido en el mundo y en Argentina, su país natal, como Nemrod de Rosario, nació un 28 de octubre de 1946. Su madre Rosalía Taglialavore hizo posible la difusión del misterio de Belicena Vilca por internet. Dado el poco interés de las editoriales establecidas para publicar la obra, por temor a su contenido revisionista. Gracias a esa versión digital, unos pocos logramos su lectura. Belicena Vilca representa un puente hacia la originalidad, pues nunca antes algún autor demostró tanto esclarecimiento gnóstico y político. Se afirma en algunos círculos que para escribir la novela mágica tuvo que estudiar más de 5.000 libros. Si se tuviera que elegir la obra más grande de la literatura universal, de seguro El misterio de Belicena Vilca ocuparía un lugar relevante. Su emergencia marca la aparición de un género nuevo, el de la novela mágica. Sin lugar a dudas, Nemrod de Rosario logró concretar un aporte de valor inapreciable para la humanidad. Obra maestra del revisionismo histórico, sugiere al buscador de la verdad penetrar en el misterio de la sangre. De la Atlántida a Tartessos, de Borsipa y el bravo pueblo casita, a la historia de los celtíberos, de los cátaros y las cruzadas, al valeroso gibelinismo. De España hasta la América de los reyes incas y vikingos, Belicena Vilca sigue paso a paso la historia perdida de la humanidad y la brutal conspiración llevada a cabo hasta nuestros días para evitar que llegue al conocimiento público. Este libro constituye la prueba palpable del esfuerzo gnóstico más grande realizado jamás por el hombre para volver a vincularse con la inmortalidad y la felicidad perdidas. Así la editorial presenta esta edición especial y limitada de esta joya de la literatura universal. Pero, ¿qué la hace tan especial? ¿Por qué hemos trabajado tan arduamente para propiciar la presentación de esta edición en Bolivia? Porque esta obra permite comprender el entramado que engloba la información contenida en todos los libros que presentamos en este catálogo revisionista. El misterio de Belicena Vilca tiene la capacidad de producir un tremendo impacto psicológico en sus lectores, por las fuertes revelaciones que sugiere, sustentadas en fundamentos históricos irrebatibles por la precisión semántica de sus postulados. Su virtud radica en aportar información que, ya sea por omisión, desconocimiento o distorsión intencionada, no está al alcance de ningún rango o instancia cultural. Es decir, nos muestra la otra cara de la historia de Occidente, la historia oculta de la humanidad. Si estuviésemos al tanto de la información proscripta por el sistema, si pudiéramos imaginarnos la gran conspiración urdida contra Occidente, la descomunal lucha que libraron notables personajes relegados por la historia oficial, protagonistas de hazañas de valor y heroísmo que deberían ser de conocimiento público, si conociéramos aquella parte de la verdad que se ha omitido o escondido por razones políticas y religiosas, cambiaría radicalmente la manera de ver nuestra existencia individual y colectiva. La emergencia cultural de este poderoso tratado de historia amenamente novelado se hace, pues, en el momento justo, dada la grave crisis de valores
en la que la sociedad vive hoy en día. El misterio de Berisanavilca recuerda a los creyentes que hay una guerra esencial que pronto volverá a manifestarse en la tierra. Nos advierte que aunque el enemigo es más grande y poderoso que nunca, hay esperanza de victoria si recordamos que somos hombres y mujeres de honor y actuamos en consecuencia. Damas, caballeros, quiero presentarles a quien hizo posible que concretemos esta estrategia de difusión. Cada uno de los ejemplares que están aquí es la muestra palpable del gran amor que el editor siente por los libros. Queremos expresarle ahora nuestros más sinceros reconocimientos por el gran trabajo realizado. Usted, don René Calani Antesana, ha hecho un aporte de incalculable valor para todos nosotros. Pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, don René. Bueno, reiteramos a ustedes todo nuestro cariño y agradecimiento por acompañarnos hoy en este evento. Queremos comentar, además a nuestro distinguido público, la reciente publicación del libro Dioses o Impostores de Ariel Villazón Torrico, que si bien no forma parte de este catálogo, merece una mención especial por tratarse de un autor cochabambino. Antes de finalizar el evento, con el brindis de honor, pedimos a los presentes ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Boliviano celado propicio, con nuestros votos y anhelo, sea libre este suelo, ya cesó su servil condición. Al estruendo marcial cae fuera, al clamor de la guerra horrorosa, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. Siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. De la patria, te da tu nombre, en glorioso esplendor seremos, y en sus alas de nuevo juremos, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su asistencia. Les invitamos a disfrutar de nuestro brindis de honor, acompañarnos y a pasar a conocer los libros que la editorial les ofrece. Gracias. Por favor, ahí afuera pueden compartir un vino de honor con nosotros. Voy a invitar al señor René y a Germán Grundi para que hagan el brindis, por favor.